marcar las dos distinciones. Pero B, desdoblamiento del objeto de conocimiento, no pone así, sino directamente dice, existe una diferencia entre las sociales, dos diferencias entre las sociales y las naturales, y empieza a desarrollar directamente. Lo que sí hace es empezar diciendo, hay una identidad parcial entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por dónde pasa esa identidad parcial? ¿Y por qué es parcial? ¿Y por qué no es total? Entonces ahora ustedes ya tienen en la cabeza lo que hace un rato les dije, todo conocimiento implica la relación de dos elementos, un sujeto que quiere conocer, un objeto que va a ser conocido. Entonces, si Bruce plantea que hay una identidad entre el sujeto y el objeto de conocimiento, hay que ver la razón de la identidad. Siempre lo planteamos en estos términos. Sujeto de conocimiento, objeto de conocimiento. Científico, científica. Y en este caso, en ciencias sociales, otros sujetos relacionados entre sí. Si mi gráfico es medio feo y horrible, y lo de Bunge son también, no se quedan atrás. O sea que se usa, todavía se usa. Primera distinción entre sociales y naturales, siguiendo a Bruce, dice, hay un desdoblamiento del científico o la científica, o sea, del sujeto de conocimiento, y vamos a centrarnos en esta primera distinción, entonces, en este sujeto. ¿Sí? Pero fíjense que para explicar cómo se desdobla este sujeto, vamos a apelar al objeto de estudio. Identidad parcial entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos sujetos que están en el nivel 0, nivel ontológico, acá los sujetos están en relación unos con otros, ¿sí? El señor Suzuki, Anita, los cerdos, porque no tienen el pulgar oponible ni el encéfalo. ¿Sí? Las personas que van a la isla de las flores, todo, acá a nivel ontológico, ¿no? Relación. Y esos sujetos están atravesados por cuestiones políticas, económicas, ¿sí? No tienen nada de dinero, dice. No solo no tienen dueño, sino además son muchos y no tienen nada de dinero. Están atravesados por cuestiones políticas, económicas, culturales, religiosas, ¿sí? Están acá. Y están atravesados por esas cuestiones y tienen creencias políticas, tienen creencias religiosas, culturales, tienen creencias acerca de qué es el mundo, de cómo es el mundo y cómo debería serlo encima. No solo ven que el mundo es injusto, por ejemplo, los que van a recoger la basura, ¿sí?
no solo ven que el mundo es injusto, sino me imagino que tienen expectativas de que debería ser de forma diferente el mundo, que no. Ojalá que los políticos también lo tuvieran. Que debería ser un poco más justo el mundo. Y que las cosas se deberían repartir en forma más equitativa. Pero en todo caso, todos tienen representaciones de qué es el mundo y cómo debería ser. Ahora, estoy hablando del objeto de estudio. Ahora, este científico también forma parte de la sociedad y también está atravesado por todos esos condicionamientos que tiene su objeto de estudio. También este científico, este estudioso, tiene creencias políticas, religiosas, de la cultura, de qué es el mundo, de cómo debería ser el mundo. No es un sujeto que vino de otro planeta, sino que, como yo le decía, ha nacido en una sociedad y está atravesado por todos los condicionamientos sociales. Todos. Ahora, a eso se refiere, existe una identidad parcial entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. ¿Sí? Hay una identidad. Así como estos sujetos están atravesados por esos condicionamientos, este sujeto también lo está. Porque en última instancia forma parte de esa sociedad, no puede no ser así. Bien, esa es la razón por la que este sujeto que quiere estudiar de forma objetiva esa realidad social, Bruce dice, debe tomar distancia, debe auto-objetivarse. Bien. Para que esos condicionamientos que ese estudioso tiene, por ser un sujeto social, no distorsione el conocimiento que él pretende tener de esa realidad social. ¿Bien? El científico, la científica entonces debe estudiarse a sí mismo y tratar de sacar a la luz todos esos sesgos, explicitar todos estos condicionamientos que podrían perturbar a la hora de querer conocer la realidad social tal cual es. Eso indica la que significa por sí mismo, ¿no? Objetivación. El estudiarse el científico a sí mismo, Bourdieu diría tener la vigilancia epistémica, vigilarse a sí mismo para ver que yo no esté siendo, no tener cierta parcialidad a la hora de estudiar la realidad. No debería usar el término parcialidad para no confundir, pero no tener una visión sesgada. ¿Sí? Eso es la autoobjetivación. Esa es la reflexividad que dice Bruce. En el programa ustedes encuentran que la siguiente iniciación que dice las ciencias sociales como ciencias reflexivas. Pues nosotros le preguntamos ¿por qué las ciencias sociales son ciencias reflexivas? Bueno, porque el estudioso se autoobjetiva. Reflexionar significa mirar hacia adentro, en términos poéticos, ¿sí? Mirar hacia adentro. Digamos, es una metáfora, pero lo que quiere decir es autoanalizarse, ¿no? Apuntamos a eso. Ahora, si ustedes prestan mucha atención, la reflexividad solo tiene sentido o se da a consecuencia de la identidad parcial entre el sujeto y el objeto de estudio. Porque bien hace Bruce en plantear, pues
si el sujeto de estudio sería un extraterrestre, no tendría la necesidad de autoobjetivación, porque la distancia ya estaría dada, no compartiría nada con la sociedad. No compartiría creencias religiosas, políticas, sociales. Ya la distancia estaría dada. Como dice, la distancia ya está dada entre el científico y la roca o la montaña, que sería el científico de la naturaleza. La distancia ya está dada, dice Bruce ahí. Pero en el caso de las ciencias sociales no, porque quien va a estudiar es un sujeto y que va a estudiar a otros sujetos. Por eso la necesidad de la autoobjetivación y de la reflexividad. ¿Entiendes? Es clarísimo, es facilísimo. Ustedes generalmente les traen muchos inconvenientes a este planteo. Repito. Les doy todos los tips. Porque lo que pretendemos es ayudar. Y les repito cuáles son los errores que cometen en los exámenes. Ustedes directamente, generalmente van y dicen: el científico social debe reflexionar o debe autoobjetivarse. Van directamente a la segunda parte. Entonces nosotros le preguntamos: bueno, pero ¿por qué debe autoobjetivarse? Y ahí es donde no responden. ¿Sí? No marcan ustedes la razón de por qué debe autoobjetivarse. Cosa que no lo plantea Bruce, que no pasa en el campo de la ciencia de la naturaleza. No habría necesidad de autoobjetivarse porque, repito, la distancia ya está dada, no comparte el científico de la naturaleza creencias políticas, religiosas, económicas con su objeto de estudio. ¿Sí? Es claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Repito, este sujeto que quiere estudiar a la sociedad forma parte de la sociedad, de una sociedad. Y así como estos sujetos están atravesados por condicionamientos sociales, este sujeto también está atravesado por esos condicionamientos. O sea que este sujeto, al formar parte de esto que quiere estudiar, primero debe autoobjetivarse, tomar distancia para poder tener un estudio objetivo de esa realidad social. Pues si mi objeto de estudio sería entidades diferentes, por ejemplo montañas, no habría identidad parcial. Bien, segundo total. Ahora, esta estrategia metodológica del distanciamiento, porque el tomar distancia obviamente es un término metafórico, ¿no? No es que el científico debe agarrar un avión y tomar distancia e irse a otro planeta, sino es metafórico en el sentido de explicitar los condicionamientos que podrían perturbar a la hora de conocer. Esta toma de distancia, de autoobjetivación, es una estrategia metodológica, entonces, una forma de proceder a la hora de querer estudiar, pero que busca la objetividad del conocimiento, entonces. ¿Sí? El objetivo es buscar que el conocimiento que luego ese estudioso obtenga sea objetivo, o sea que concuerde más o menos con el objeto de estudio. Muchas veces hemos hablado ya de esto. Cuando hablamos de teoría científica, cuando hablamos de explicación científica, tratamos de explicar más o menos cómo pasan las cosas en realidad. No que ese discurso que es la explicación no tenga nada que ver con la realidad. Que acuerden
Cuando hablamos de teoría, y bueno, las teorías no son solo edificios lógicos perfectos, sino tratan de representar cómo funciona más o menos en la realidad, aunque puede equivocarse, pero trata de ajustar. Nivel 1 con el nivel 0. Y bueno, y la estrategia metodológica busca eso. La toma de distancia del estudioso es para que el conocimiento que obtenga de la realidad social, de la inflación, de la pobreza, más o menos sea lo que efectivamente pasa en la realidad. Para eso toma distancia. Toma distancia de su objeto de estudio, trata de liberarse de esos condicionamientos, para tener un conocimiento medianamente objetivo. Siempre hemos planteado la búsqueda de la objetividad como pretensión, porque los científicos no hablan de que este conocimiento es objetivo, definitivo, no, y se ajusta a la realidad, pero puede ser mejorado. Bueno, rapidito, la distancia es una estrategia metodológica, un procedimiento que busca alcanzar un conocimiento objetivo. Verdadero, dirán otros, ¿sí? El conocimiento sea verdadero. Bueno. Ahora, en esta misma, cuando está hablando sobre esta primera distinción, Bruce, a esto llama entonces distancia, ¿sí? A este procedimiento metodológico de la autoobjetivación, del sujeto, ¿no? Del sujeto de estudio, autoobjetivación. Pero en esa misma primera parte, Bruce habla del compromiso. Dice, bueno, el científico además, científico social, porque solamente sería, esto es una característica distintiva del científico social, del estudioso social, de lo social. El científico no solamente debe tomar esta estrategia metodológica de distanciamiento, sino además es deseable que se comprometa. Bruce habla del compromiso ético-político del científico. Pero si esta toma de distancia, me corrijo, si esta toma o elección de compromiso del científico, del intelectual en general, ya es de otro orden. No busca la objetividad del conocimiento, sino es una toma de postura a nivel ético-político, por eso les repito. Le marqué que la toma de distancia es una estrategia metodológica estrictamente cognitiva para alcanzar la objetividad del conocimiento. La toma de postura ética-política no es referida al conocimiento. Sino más bien está relacionado con ciertos valores que debería defender y sostener el intelectual y el científico en particular sobre qué mundo queremos construir. Así como le dije al principio, cuando vimos el video, estas imágenes de la pobreza, del sufrimiento de otros humanos en el video nos interpela, ¿sí? Hacia ahí va la toma de la decisión del compromiso que debería tomar el científico. Hacia eso va, hacia eso apunta. La decisión ético-política que debería optar el científico. Ayer yo pensaba en un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean la primera parte que refiere a la autoobjetivación del estudioso, que tiene que ver con lo estrictamente cognitivo, con la búsqueda de objetividad, y marcarle la distinción con la segunda parte, que sería la toma de compromiso, ¿sí? Que sería también lo deseable. Entonces, pensaba yo en lo siguiente. Yo, hasta donde recordaba ayer, los últimos decanos de acá de la Facultad de Humanidades eran varones, fueron varones. Arrueta, antes Slavuskis
que no me acordaba el nombre de Ricardo. Ricardo. Ricardo, no me acordaba el nombre de Ricardo de la Busqui. Y después yo había pasado, tuve un pasaje fugaz por el 2003 creo que era, y era el Colorado Rabey. Estaba él y Bueno. Entonces yo recordaba, en mi paso por la Facultad de Humanidades, que todos los decanos habían sido varones. Entonces digo, bueno, si en estos últimos tiempos, donde bueno, se avanzó en la lucha de las mujeres, aún así los decanos de la Facultad de Humanidades eran varones, yo conjeturaba mucho, con mucha mayor razón antes, también desde que eran todos fueron varones, entonces eso me iba a servir el ejemplo. Y para asegurarme, porque busqué en internet la historia de los decanos de la Facultad de Humanidades y no encontré nada. Entonces digo, bueno, le escribo a Bruce, a la profe Bruce, a Beatriz, digo, tiene muy buena memoria Betty. Le digo, Betty, decime en la historia de la Facultad de Humanidades, que es reciente, ¿no? Todos los decanos, ¿fueron todos hombres? Y me mencionó 4 mujeres que fueron decanas en la Facultad de Humanidades, ¿sí? Y 6 varones. O sea que estaba repartida la cosa. Ahora, la búsqueda de esa información tiene que ser objetiva. Más allá, que inclusive yo pensaba, digo, en el ejemplo, te voy a decir, porque yo conjeturaba eso, van a ser todos varones en la historia. Entonces, en ese ejemplo me iba a servir porque al ser todos varones yo iba a decir, bueno, la búsqueda de ese conocimiento objetivo me dice la historia que fueron todos varones. Eso es la búsqueda de un conocimiento objetivo, no estoy inventando, fue lo que pasó en la realidad. Y iba a decir después, pero lo deseable es que además deberían participar mujeres en la dirección de una institución, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es decir lo que efectivamente pasó en forma objetiva, sin mentir, como en la realidad pasó, y después otra cosa es decir qué sería lo deseable, qué mundo queremos. Y un mundo más justo donde todos tengan la posibilidad, por ejemplo, las mujeres. Ahora, igual el ejemplo me sirvió, ¿sabe por qué? Y bueno, porque el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento objetivo, Bruce me decía, y más o menos estaban repartidas las cosas. O sea, fueron 4 mujeres decanas en la Facultad de Humanidades y 6 varones. Pero ahí termino. Y entonces, ahí, ¿no? El conocimiento objetivo, ahí no puedo distorsionar. Se supone que yo busco contar la realidad tal cual es, no como yo la desearía que fuera. Entonces, en la primera parte, Bruce habla de autoobjetivación como estrategia metodológica para búsqueda del conocimiento objetivo de cómo efectivamente son las cosas, cómo han pasado las cosas de verdad, ¿sí? En realidad. Y después la otra parte sí es con el compromiso ético-político de los científicos de cómo debería ser el mundo y qué mundo queremos. Obviamente tiene que ver ya con valores más, no epistémicos, referidos al conocimiento científico, sino más valores en general. ¿Qué sociedad queremos? Donde todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí? Donde no haya violencia, discriminación, en contra de las guerras. Bueno, hay muchas películas que ven donde el científico por un lado hace un aporte objetivo para descifrar cómo es el mundo, por ejemplo Einstein, y otra cosa es cuál es su postura respecto de las guerras. Esa es una decisión ético-política, no tiene que ver con si los átomos, cómo se comportan los átomos, sino ya qué haces vos a favor o en contra de una guerra, o a favor o en contra del pacifismo. Entienden que son dos cosas diferentes. Una cosa es la búsqueda del conocimiento objetivo, de cómo en realidad se mueve el mundo, y otra cosa es cómo nosotros planteamos que debería ser, porque todos tenemos expectativas de cómo debería ser el mundo. Sí, ahora sí, allá la compañera y después el compañero.